Listo. Entonces, el modelo de regresión múltiple, vamos a trabajar el ejemplo, el del rendimiento, concentración y temperatura. Recuerden que en SPSS debemos nombrar primero las variables. Entonces, les agradezco los que puedan ir haciéndolo de una vez en SPSS o en Excel, ir ingresando la información, pero ya en Excel también vamos a verlo. Para ir adelantando. Concentración y temperatura. Y en estos no tenemos decimales en ninguno. Entonces le voy a quitar los decimales. ¿Ok? Entonces ya definido, lo que vamos a hacer es ingresar la información. Concentración. Perdón, acá. Y 20. Listo, entonces, ¿ustedes lo están haciendo al tiempo, chicos? Sí, profe. Vale. Profe, esta es la misma para Excel, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Esta misma es para Excel? Sí, para Excel igualito, Listo, profe. pero ya les indico cómo. Ajá. Listo, ya tienen la información. Ok, ¿ya ingresaron la información? Sí, profe. Listo. Entonces, para el caso del análisis de regresión múltiple, nos vamos a ir nuevamente a analizar regresión lineales. Recuerden que la múltiple es un modelo de regresión lineal. En este caso debemos definir cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes. En este ejemplo, ¿quién era la variable dependiente? ¿El rendimiento? El rendimiento, muy bien. Entonces la seleccionamos y la enviamos para allá. Y las independientes ya sabemos que son concentración y temperatura. Entonces las seleccionamos y las enviamos. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces me dicen si están viendo la ventana de resultados. No, profe. Ya, entonces les comparto. ¿Ahora sí? Sí, señora. Listo. Sí.
Entonces, tenemos acá la ventana de resultados con el resumen del modelo. Entonces, recuerden que en el resumen siempre está, en este caso, el coeficiente de correlación. Entonces, que en este caso va a ser R cuadrado. Entonces, R cuadrado nos dio 0,961. Ese fue el que nosotros hicimos matemáticamente, ¿recuerdan? Los valores de los coeficientes, que son los que tenemos por acá. Fíjense la constante, entonces donde está B, perdón, ya. Donde está B es donde nosotros vamos a ver cuáles son los coeficientes. Entonces tenemos acá la constante, que en este caso sería A, que es la que va sola, B1 y B2. ¿Y qué tenemos que hacer? Armar la ecuación modelo. Y igual a menos 3,091 menos 1,727 x1 más 1,909 x2. Y con ella hallar la predicción o el pronóstico que nos solicitaban en ese ejercicio. ¿Listo? Y teniendo en cuenta que el valor de R cuadrado nos da para un coeficiente de correlación ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es el coeficiente de correlación? No, profe, no, la verdad no, No, que. no me acuerdo. Es Ojo que eso es excelente. del parcial, sí, el parcial pasado, claro. Es Excelente. excelente. ¿Mm? Excelente. Sí. Y comparamos, no sé si hubo variación con lo que nosotros hicimos matemáticamente, puede ser que sí. Recuerden que nosotros no tomamos todos los valores. Obviamente SPSS es más preciso en ese caso. Entonces no sé si hubo variación con lo que nos dio a nosotros en la solución del ejercicio. Recuerdan que algunos de ustedes lo hicieron por calculadora, otros lo hicieron por Gauss-Jordan, otros lo trabajaron, pues no sé si lo trabajaron igual que la metodología que yo trabajé. Algunos creo que lo hicieron por Excel. ¿Nos dio variación con lo que nos dio la clase anterior o nos dio igual? Ojo, hoy están muy callados. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos hoy? ¿Qué fue lo que sucedió hoy? ¿No Muchos quieren trabajos, hablar? profe. 15 personas y ninguna me habla. Va a tocar inventarnos un cuisecito ahorita. A ver si no hablan. Listo. ¿Entendido hasta acá? Profe, esa clase queda grabada, lo que pasa es que el internet lo tengo un poco lento y a veces me saca de la plataforma. Sí, yo estoy grabando. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Profe, esa fórmula que está ahí, esa es para hallar que, Mm.
Ay, no puedo creer que me estén preguntando eso, chicos. En serio. Expresión múltiple. Créanme que me siento entonces decepcionada con la clase pasada y con la antepasada. Hay uno, le dan unos valores y uno tiene que reemplazarlos en Estamos X1 y hablando en de X2. regresión, muchachos. Eso fue un tema que ya se evaluó. Entonces, ¿qué hicieron en el parcial? Ojo. Solamente estamos viendo una variación del modelo, que es un modelo de regresión múltiple. Lo vimos en clase. Cuando hacemos clase nadie pregunta, todos dicen que bien. Y es imposible que me digan ahorita o me salgan con esa pregunta. Que cómo así que esta ecuación para qué es. No sé si entonces, o es que estamos en la clase equivocada, chicos. Pero a estas alturas me decepciona que me digan eso, porque ya hemos visto 3 modelos con este y es imposible que no sepan para qué sirve esa ecuación. Profe, ya miré y sí había variado. Pues a uno nos dio, en el rendimiento nos dio 0,8895. Pero en el total, haciendo el reemplazo. Pero yo me No, refiero al coeficiente, a los sí, en el coeficientes. coeficiente, ese nos había dado 0,88. ¿En cuál? En el en el del rendimiento de... ¿En A? 0,88. No, en No. el R cuadrado, profe. Ah, Ese ya no, pero yo me sí había refiero a los variado. coeficientes. Yo quiero que me revisen los coeficientes. El R cuadrado sí puede variar lógicamente en función de los coeficientes, pero yo quiero que Sí, se quede profe, por los sí varía un coeficientes. poquito, varía un Sí. poquito. Varió fue B, ¿no? El único que varió fue B. Porque yo tengo A igual. No, pues yo tengo menos 3.071. Yo Ujú, tengo sí. menos 3.091. Ah, ok. Y en B1, Y perdón. menos 1,60. Ujú. Y B2, 1,80 y algo. Y el otro No, sí, profe, 1,88. El otro yo tengo 1,89. menos 1.72, igualito. Ok, listo. Entonces, allá hay variación dependiendo del método que utilicen y lógicamente de la cantidad de datos que ustedes tomen. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace en Excel. En Excel es igual de Para el sencillo. parcial también podría manejar este o Excel, como los otros parciales. Pues la verdad yo todavía no he programado parcial, no sé todavía cómo lo voy a hacer. Sin embargo, puede ser como puede ser que no. Profe, Créanme que después no hay de esa problema. pregunta me dejó como bloqueada y decepcionada realmente. No sé. Profe, ¿es obligatorio el uso del programa para el parcial? No, es que por eso es que estoy pensando, o sea, yo les estoy dando estas herramientas, pero es que yo ya sé que al día del parcial hay muchos que no cuentan con las herramientas, entonces no puedo obligarlos a todos a que las usen. Exacto, profe. Hay veces que el internet es muy pesado y no tenemos ni la herramienta ni eso para eso. Entonces, si no hay las herramientas, pues nos toca manualito. Eso sí, nos tocará pues manejarlo de esa manera. Si no es posible, pues nos toca como nosotros podemos realizarlo. Ya ustedes saben que se puede realizar matemáticamente. Entonces, lo podemos trabajar de esa manera. Pero estas son herramientas pues que les sirven a ustedes lógicamente en algún momento que las requieran. Y sobre todo cuando se maneja volumen de información bastante grande. ¿Sí? No puedo hacer un análisis de regresión múltiple si tengo 10 variables. O sea, ya ahí se me vuelve imposible hacerlo. No imposible, pero sí demasiado dispendioso hacerlo matemáticamente. Si tengo 10 variables y cada variable tiene, no sé, 50 observaciones, por ejemplo. Entonces, hacer eso matemáticamente, pues es complejo. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla de Excel, sí? Sí, Sí, profe. señora. Listo. Entonces, para hacer el modelo de regresión múltiple por Excel,
prácticamente es el mismo modelo de regresión lineal. En este caso, el modelo de regresión múltiple no se puede hacer gráficamente, como trabajábamos los otros modelos en Excel. Este sí necesariamente tiene que ser por la pestañita de datos y análisis de datos. Ustedes recuerdan que pues esas herramientas las activamos para poder trabajar el modelo de regresión lineal. ¿Sí? Entonces ustedes muy seguramente ya la deben tener activada. Entonces nos vamos a ir a análisis de datos y lo mismo, vamos a buscar regresión. En este caso, él nuevamente les pide a ustedes que les den el rango de entrada de la variable y. Entonces, para este caso y, ya sabemos que es la variable dependiente, que es el rendimiento. Entonces, seleccionamos los valores de y en X vamos a seleccionar ambas al tiempo, valga la redundancia. Es decir, si yo tengo 10 variables, que era el ejemplo, selecciono los datos de las 10, de las 15, de las 8, de las 5 variables adicionales que yo tenga. En este caso, como son solo 2 variables, pues voy a seleccionar los datos de las 2 variables. ¿Listo? Y abrimos y simplemente ya sabemos que acá o él nos muestra los resultados en un rango de salida dependiendo si le establezco o le identifico qué celdas, si es en una hoja nueva o en un libro nuevo. Entonces le estamos diciendo que en una hoja nueva. Le damos a aceptar y en este caso ya él nos arroja toda la información. ¿Listo? Y tenemos entonces acá coeficiente de correlación con Excel y los podemos valores trabajar con el coeficientes. ¿Perdón? ¿Me decían por ahí? digamos, podemos trabajar con Qué pena, no le escucho. podemos trabajar con Excel y sacar Qué pena, le escuché cortado. reemplazar en la fórmula, pues Le hacer el escuché cortado. proceso de sacarlas. Ahí. Qué pena, le escuché cortado. Solo le escuché que si pueden trabajar con Excel y de ahí para allá no le escuché nada más. Que digamos en este caso de regresión múltiple, esto podemos hacer las fórmulas anteriores y sacar las fórmulas de las variables y utilizamos Excel para reemplazar la los números en la fórmula. Que si ustedes pueden trabajar con Excel, pero no le entiendo lo de las fórmulas, qué pena, es que no sé si puede tratar de hablar un poquito más claro, un poquito más fuerte, porque yo no le estoy escuchando bien. O no sé si hay algún compañero que le escuchó y me pueda, por favor, decir qué es lo que el compañero quiere preguntar. No se oye, profe. Profe, disculpe, ¿podría repetir el procedimiento que acaba de hacer en Excel? Es que no, o sea, se me cortaba y no miré muy bien, profe. Ok. En Excel, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos los datos, nos vamos a la pestaña de datos y en datos buscamos análisis de datos. Esa ya la deben tener activada ustedes del modelo de regresión lineal que nosotros vimos anteriormente. Buscan regresión, básicamente es realizar la misma regresión lineal. Le dan a aceptar y van a seleccionar en ese caso los rangos de entrada de la variable y, que en este caso es el rendimiento, y para X van a seleccionar las variables que tengamos. En este caso tenemos 2 variables, pero si ustedes tienen 5 o 10, tienen que seleccionar las variables que tengan al tiempo. ¿Listo? Y le van a dar a aceptar y ya saben que en este caso él les arroja los resultados en una nueva
hoja, que es lo que yo tengo seleccionado. Aquí yo no le voy a aceptar porque yo ya tengo los datos. Entonces se supone que aquí están los resultados. Si los comparamos con los de SPSS, dan prácticamente lo mismo. El SPSS tiende más a aproximar, mientras que el Excel no. Si ustedes se dan cuenta, en SPSS nos salió menos 3,091. Y acá en Excel da 0,90. ¿Sí? Él trabaja con todos los datos. Lo mismo para la B1. Menos 1,72. Hasta ahí lo trabajó el SPSS, mientras que el Excel trabaja con el restante de datos que tiene la cifra. Y lo mismo para la B2. 1,90. ¿Listo? Entonces, el modelo de regresión múltiple en Excel solamente lo pueden hacer por ese análisis de datos. No lo pueden hacer de manera gráfica, porque el modelo de regresión múltiple no se puede graficar. ¿Entendido hasta acá? Entonces, lo mismo que hay que hacer, armar la ecuación modelo con los valores que nos dé en ese caso el modelo de predicción. ¿Listo? Y lógicamente tengo acá el coeficiente de correlación que nos dio igual que el SPSS nos da 0,961. Entonces, por cualquiera de los dos podemos trabajar el modelo de regresión múltiple. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, profe, por mi parte no. Por la mía tampoco, profe. Profe, para el parcial solamente entrarían 2 temas nomás, ¿no? Sí, regresión múltiple y ANOVA. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Con respecto, lógicamente, a lo que estamos viendo acá. ¿No? Listo. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver ANOVA. ¿Sí? ANOVA, que es todavía pues más sencillo, o bueno, igual de sencillo que un modelo de regresión múltiple. Todo es sencillo si sabemos ingresar la información. ¿Listo? Entonces vamos a ver ANOVA por SPSS. Entonces acá tengo ya una, les voy a compartir. Listo. Me dicen si están viendo en ese caso la pantalla de SPSS. Señora. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a trabajar con el ejemplo que trabajamos en clase para ANOVA. Recuerdan que era el peso porcentual del algodón y la resistencia a la tensión. ¿Sí? Recuerdan que estábamos hablando de una fibra que se iba a usar para hacer tela de camisas para caballero, que era el ejemplo. Entonces, igualito que los demás modelos y todas las demás análisis, siempre vamos a nombrar las variables. Entonces, recuerden que tenemos el peso del algodón. En ese caso no hay decimales, entonces los vamos a quitar y tenemos la resistencia a la tensión. Entonces, recuerden que el SPSS no les permite nombres de más de 2 palabras, entonces ahí nos toca separarlos con ese guión bajo. ¿Listo? Como ninguno de los dos tiene decimales, entonces le vamos a dar en vista de datos, yo se los quité, y nos vamos a vista de datos a ingresar la información. ¿Listo? En este caso hay una particularidad en cómo se ingresa la información, en este caso a SPSS.
Como las variables están en columnas, nosotros tenemos que colocar la variable, en este caso que tiene a los tratamientos, dependiendo del número de observaciones. Me explico. Ustedes revisan el cuadro que teníamos de el ejercicio y vemos que para cada uno de los tratamientos hay 5 observaciones, lo cual indica que cada tratamiento lo tengo que colocar 5 veces. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una observación diferente. Entonces, en este caso, voy a colocar 15, 15, 15, 15, 15. ¿Por qué? Porque al frente yo voy a colocar los valores que corresponden a las observaciones de ese tratamiento, que son ¿cuáles? 7, 7, 15, 11 y 9, ¿sí? Estamos revisando los datos que tenemos de la clase anterior para poder ir entendiendo por qué estamos colocando los datos así. Señora. Perfecto. Entonces, nuevamente, para el tratamiento 20, pues va a ser igual 5 veces. Y los datos que corresponden al tratamiento 20, 12, 17, 12, 18 y 18. ¿Listo? Tratamiento 25. 5 veces. Y en este caso tenemos 14, 18, 18, 19 y 19. 19. Listo. Tratamiento 30. Tenemos 19, 25, 22, 19 y 23. Y el tratamiento 35 tenemos 7, 10, 11, 15 y 11. Listo. Listo, ahí tenemos entonces toda la información. En Excel sí la tenemos que ingresar diferente. ¿Listo? Entonces por eso no les digo todavía que la ingresen hacia Excel, porque en ese caso en Excel se ingresa de manera diferente. Entonces si quieren los de Excel pueden ir ingresando a la tabla como la tenemos en ese caso en el ejemplo, como está estructurada en el documento que yo les envié. De esa manera. Profe, cuando los datos están de manera vertical que los tratamientos, ¿es lo mismo acá? Sí, en SPSS sí, siempre se van a ingresar los valores así. Siempre. Tengo que identificar los tratamientos y las observaciones. Entonces, en este caso, pues tengo que establecer el número de veces que tenga de observaciones cada tratamiento. Entonces acá, como se va a ingresar en SPSS, siempre va a ser así. 2 columnas y debo repetir el tratamiento, el número de observaciones que tenga cada tratamiento. Entonces, si cada tratamiento tiene 3 observaciones, pues entonces solamente serán 3 veces. Si cada tratamiento tiene 7, 8 observaciones, pues serán 8 veces el mismo tratamiento. ¿Sí? Sí, señora. Perfecto. Entonces ya ingresaron la información los que están trabajando con SPSS. Sí, señora. Listo. Entonces, como ya la ingresamos, entonces nos vamos a ir acá a analizar, comparar medias y ANOVA de un factor, que es el último. Esa es la ruta que vamos a tomar. Analizar, comparar medias y ANOVA de un factor. ¿Listo?
Entonces acá igualmente nos va a decir que le digamos cuál es la variable dependiente o la lista de dependientes y quién es el factor. En este ejemplo, ¿quién era el factor? Porcentaje de algodón. El peso porcentual del algodón. Entonces lo seleccionamos y lo enviamos acá al factor. Y ya sabemos que la resistencia a la tensión depende del peso del algodón. ¿Sí? Y le vamos a dar a aceptar. Listo. Ya les estoy compartiendo los resultados. ¿Ya los están viendo? Sí, Sí, señora. señora. Vale. Entonces pueden comparar esos resultados con, en ese caso, la tablita que yo les hice resumen en ese documento para ver si está bien los valores que nos dieron con los que les está dando acá el SPSS. Entonces acá tenemos suma de cuadrados. Esta primera que dice intergrupos son entre tratamientos, que es lo que nosotros tenemos en la tabla. Rey da igual, 475. Tratamientos. Perfecto. Esta que dice intragrupos es la que nosotros llamamos error en la tabla. Y el total, pues sí es el total. Suma de cuadrados, los grados de libertad, cuadrado medio, que ANOVA lo llama, SPS lo llama media cuadrática, y el F observado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta hacer aquí? Pues ya saben ustedes que hallar el F calculado en la tabla de Fisher. Que ese material lo tienen de la clase pasada, ¿cierto? Que buscan en la tabla de Fisher con estos grados de libertad. Con los grados de libertad de los tratamientos van a buscar de manera horizontal y con los grados de libertad del error van a buscar de manera vertical en la tabla, 4 y 20. Y para ese caso nos dio un FD. ¿Cuánto nos dio en el ejemplo el F? 287. 2,87. Listo. Y bueno, ahí ya lo que queda que es hacer la conclusión. Entonces fíjense que el SPSS pues les da todo, toda la tabla de ANOVA. Lo que tienen que hacer que es buscar el F calculado en la tabla de Fisher, comparar que el F observado sea menor o igual que el F calculado y en función de eso hallar una conclusión. ¿Listo? O sea que él les ahorra todo ese trabajo que nosotros hicimos la clase anterior. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos? Profe, si es que yo estoy viendo unos ejercicios y entonces los intervalos de confianza, digamos, si usted no llega a pedir algún intervalo de confianza. No, porque es que yo no les trabajé intervalos de confianza, entonces no les puedo pedir algo que yo no les he trabajado. Bueno. Igual los intervalos de confianza es que, digamos que son un tema más de estadística 2 que del diseño experimental. Entonces Uno puede trabajar una parte escrita y la otra la puede hacer con Excel o con... Depende de lo que... Si ustedes me están hablando por el parcial, por eso les digo que yo ni siquiera lo he programado, entonces no sé cómo lo voy a trabajar. ¿Sí? Bueno. Para el caso del taller, pues ya lo tenían que hacer, era manual, porque no teníamos, pues no les había explicado estas herramientas. Pero ya para el parcial tendré que considerar varias cosas. Sí, uno es que todos tengan las mismas condiciones de trabajo. Si no las hay, pues tendré que mirar otra alternativa. Y por eso les decía, si no hay las garantías para que todos puedan trabajar de la misma manera, porque no sería
no sería correcto que pues el que tenga la herramienta lo haga por la herramienta, cuando el que no la tiene pues lo tiene que hacer manual. ¿Sí? Entonces, todos deben tener las mismas condiciones. ¿Ven? Por eso a eso voy. Entonces, digamos, ahorita si usted me pregunta en este momento, yo no le puedo decir, sí, vamos a trabajar mitad matemático y mitad no. No, porque yo no he programado el parcial. Entonces, no sé realmente cómo lo voy a trabajar, si todos tienen las herramientas. Eso me sucedió en el parcial del segundo corte. ¿Qué pasó? Algunos no tenían las herramientas, me tocó transformarles el ejercicio del modelo de regresión, en ese caso, para que lo trabajaran matemáticamente, y obviamente a ellos tenía que disminuirle cosas que a ustedes les pedí, los que pudieron trabajar con SPSS o con Excel, ¿sí? Porque pues ustedes, si tienen esas herramientas, tienen una ventaja sobre los que no las tienen. Entonces, pues ahorita definirte eso, pues no sería correcto. ¿Listo? Sí, señora. Vale. Preguntas hasta acá con SPSS para NOA. ¿Ninguna? Señora, es que no se le escuchó bien, profe. Que si tienen alguna otra pregunta con respecto a NOA y SPSS. No, profe. Listo. Entonces vamos a ver cómo se trabaja NOA en Excel. Entonces a NOA en Excel sí es un poquito diferente. Y en este caso pues sí hay que saber cómo se ingresa la información. ¿Listo? Entonces vamos a abrir, los que tengan Excel, pues vamos a abrir una hoja para ingresar los datos. Yo les decía que los que pudieran ir colocando la tabla que teníamos en el material, de la misma manera que la tenemos ahí. Listo, están viendo mi pantalla de Excel. Sí, profe. Listo. Entonces, esa es la tablita tal cual la teníamos en el documento que yo les compartí. Sí, la misma estructura. En el caso de Excel, también pues necesitamos la misma herramienta que para el modelo de regresión múltiple, que es la de análisis de datos. Listo, o sea que en Excel se van a ir a la pestañita de datos y van a buscar también análisis de datos. Pero en este caso, pues ya no va a ser regresión, sino va a ser análisis de varianza de un factor. Entonces, ¿ya lo encontraron? Análisis de varianza de un factor es el primero. Sí, ya, señor. Listo. Cuando lo encuentren le dan a aceptar y se les va a abrir esta ventanita diferente. ¿Qué pasa aquí? A él hay que definirle cómo están agrupadas en este caso los datos. Entonces, para este caso, para esta, digamos, tabla, los datos están agrupados en filas, ¿sí? Porque están los tratamientos y las observaciones de cada tratamiento. Están en filas, ¿cierto? En función de los tratamientos, ¿vale? ¿Sí entendemos, chicos? Sí, profe. Listo.
Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ingresar la información por filas. Entonces, yo voy a empezar a seleccionar desde los tratamientos hasta la información de la última observación de cada tratamiento. Solo la información de las observaciones y los tratamientos. ¿Listo? Acá en la ventana, reviso que esté seleccionado, agrupado por filas, porque es la manera como está agrupado acá, por filas. Si fuera por columnas, es decir, que acá en vez de 1, 2, 3, 4, 5, estuviera 15, 20, 25, 30 y 35, pues eso ya sería agrupado por columnas. ¿Sí? O sea que aquí en Excel sí hay que saber cómo ingresar la información dependiendo de cómo tienen la estructura de la tabla. Si son filas o si son columnas. Pero ¿en función de quién? En función de los tratamientos. ¿Listo? Y como yo estoy seleccionando desde el 15, que son los valores de los tratamientos, 15, 20, 25, 30, esos son rótulos. Entonces le doy rótulos en la primera columna. Rótulos quiere decir que son como los nombres, por decirlo así, de los tratamientos. Entonces que la primera columna va a tener esos rótulos o los nombres, ¿sí? Si no quiero trabajar con los rótulos, pues simplemente le quito eso, pero no los selecciono. ¿Me hago entender? Porque es que él los selecciona y ahorita que muestren la tabla respuesta, pues él les va a identificar cuáles son los valores de 15, de 20, 25 y 30. Mientras que si no los trabajo, pues él le coloca tratamiento, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Sí, entonces a mí me gusta trabajarlo con los rótulos para saber y para entender mucho mejor. ¿Listo? Y este alfa, que es el nivel de significancia, lo vamos a dejar igual, de 0,05, que es el que trabaja la tabla de Fisher. ¿Listo? Ese lo vamos a dejar tal cual. Y aquí me dice que las opciones que si en una hoja nueva nos muestra los resultados o en un libro nuevo, igual que en el modelo de regresión múltiple. Entonces yo le digo que en una hoja nueva nos muestre los resultados. Y le damos a aceptar. Entonces, ¿están visualizando los resultados? En Excel, chicos. Perfecto. Ya. Listo, entonces, miremos la información que nos da Excel. Él nos da un resumen. Miren los grupos, que en este caso esos grupos serían los tratamientos. 15, 20, 25, 30 y 35. En este caso, cuenta quiere decir qué tantos valores o cuántas observaciones hay en cada tratamiento y efectivamente hay 5. La suma, que para este caso, para nosotros sería el YI o los YI, nos dio igual, ¿cierto? Si comparamos con lo que nosotros calculamos. Los YI. Y él haya un promedio en ese caso, o haya la media para cada uno de los tratamientos y al mismo tiempo le haya la varianza. Y ahora sí, acá está el análisis de varianza. Entonces, extra entre grupos, ya sabemos que son los tratamientos que llamamos nosotros, y dentro de los grupos es el error. Tenemos suma de cuadrados, nos dio igual, creo, que el SPSS también. Grados de libertad, promedio de los cuadrados lo llama SPSS, que para nosotros es el cuadrado medio. Y acá tenemos el F observado. 14,75. Y hay algo que no calcula en ese caso el SPSS, que es el F calculado, y Excel sí lo hace. Este es el valor que ustedes buscaron en la tabla. De Fisher.
Ya no da la Ujú. tabla. 2.86. Prácticamente el Excel les hace todo, hasta les busca en la tabla. Entonces, ¿qué les queda por hacer? Hacer la conclusión. ¿Listo? Pero uno puede ver también, hacer el análisis diciendo que la varianza en los números que nos da la tabla y hacerle, pues, meterlo el análisis de la tabla también pues, al análisis general. Sí, claro. Sí. O sea, lo importante es que sea coherente el análisis que van a realizar. ¿Sí? O que sea explícito. Porque es que a veces me colocan, por ejemplo, análisis, la media dio 9,8. Sí, pero pues, ¿qué quiere decir ese 9,8? Porque para mí no sería pues un análisis, digamos que diciente si solamente digo cuánto dio el valor, pero ¿qué quiere decir ese valor? ¿Sí? O en ese caso la varianza, pues ¿qué me está queriendo decir la varianza? ¿Hay dispersión? ¿No hay dispersión? Sí, a eso vamos. O sea, si le vamos a incluir la información que dan las tablas, es para analizarla completa. ¿Listo? Preguntas adicionales, muchachos. Por mi parte no, profe. ¿No hay preguntas? No, profe. Ok, vale. Listo. Entonces, básicamente acá, digamos que son las herramientas que tienen ustedes para resolver pues eso que vimos. ¿Sí? Yo siempre les he resaltado que estas herramientas sirven mucho cuando yo manejo un volumen bastante amplio de información. ¿Sí? Yo no puedo hacerlo matemáticamente o manualmente, manejar, no sé, 100 datos. Si hablamos de una regresión múltiple, podemos hablar 20 variables. ¿Sí? Se me vuelve inmanejable, ¿cierto? Entonces, para eso también es importante que ustedes sepan cómo se trabajan este tipo de herramientas. Y que hay herramientas que vea que ustedes tienen a la mano. Un Excel, la mayoría puede contar con esa herramienta. Entonces el Excel también es una ayuda bastante importante. ¿Listo? No sé si haya alguna otra inquietud, alguna otra pregunta con respecto pues a la clase como tal. Profe, ¿me podría explicar cómo sacar F calculado mediante la tabla? Mediante la tabla. A ver, entonces ya compartimos acá. Va a mirar esto. Entonces, mediante la tabla, tenemos acá la tablita. Y nuevamente trabajamos con los grados de libertad de los tratamientos y del error. Entonces, acá está pues señaladito ya en rojo. Que los grados de libertad de los tratamientos los buscamos de manera horizontal y los grados de libertad del error de manera vertical. Entonces, horizontal, para ese ejemplo nos dieron 4 grados de libertad de los tratamientos y del error nos dieron 20. Entonces, en este caso, este es el valor, 2,87. Y fíjense que eso fue lo que nos arrojó el Excel. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Inquietud adicional? Profe, disculpe, yo tenía una duda, pero no era sobre la casa. Ok.
Listo, regálame 5 y ya. Entonces, para finalizar, entonces, acá si no hay más dudas o preguntas de la clase. Listo, y entonces voy a dejar de grabar.